Un absoluto 630304. Predicado el lunes 4 de marzo de 1963, auditorio de la ciudad de Houston, Texas, 51 minutos. Gracias, hermano Hutchins. Buenas noches a Houston. Considero un gran privilegio estar aquí de nuevo esta noche en Houston. Han pasado muchos años desde la última vez que tuve el privilegio de estar aquí, y he estado escuchando esta noche a cada uno de estos oradores. El otro día, cuando tenía previsto ir a otro lugar, y sabía que esos niños se enfrentaban a la muerte, pensé que si algo les sucedía, nunca me perdonaría no haber venido a dar mi opinión y haber hecho todo lo posible por ayudar a esta madre y a este padre, a estos niños, y por salvarles la vida. Houston es un lugar conmemorativo para mí. Guarda muchos recuerdos maravillosos que he atesorado desde mi primera visita hace muchos años, aquí, al Heraldo de la Fe, el hermano Gibson, y luego aquí, al auditorio, cuando estuve con el hermano Raymond Richey y los ministros de la ciudad. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 3. Y luego, por supuesto, señor Ires, señor Kipperman, la noche en que la cámara demostró que no estaba diciendo nada malo, que era verdad. Y cuando el ojo mecánico de la cámara captó la visión o no la visión, la realidad, el Cristo que predicamos y que tanto amamos estaba con nosotros, que Él prometió estar con nosotros. Y la cámara tomó su foto. Muchas veces he dicho, en el pasado, que veo esa luz todo el tiempo, pero a veces la gente se muestra un poco escéptica al respecto, lo cual uno podría creer. Pero esa noche lo demostró. Esa fue la primera vez que se tomó. Desde entonces se ha tomado varias veces. En Alemania, recientemente, cuando se dio la unción, y cuando regresó. Y estas cosas no son para magnificar a ningún ser humano, sino para reivindicar la presencia de Jesucristo entre su pueblo. Y creemos que ese mismo Señor Jesús está aquí esta noche para ayudarnos en este caso. Y creo que Él está más interesado en nosotros de lo que podríamos estarlo nosotros. Y ciertamente me solidarizo con los padres de estos niños, y estoy codo a codo con cada hombre y mujer que intenta liberarlos de las garras de la muerte. 4. Y ahora entiendo que esto no es una reunión de avivamiento, sino una serie de reuniones de oración por estas almas que yacen en las sombras de la muerte. Así que llego tarde y no hablaré mucho, pero me gustaría extraer un texto, o mejor dicho, un contexto, de un texto que quisiera leer en 2 lugares de las Escrituras. Y ustedes que tienen la Biblia, si me acompañan por un momento al libro de Filipenses, el primer capítulo, y el versículo 20 del primer capítulo de Filipenses. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino, con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea, vida o muerte. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 5. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 30. Podría leer del 25 al 30. Porque David habló acerca de él. Vi al Señor siempre delante de mí, pues está a mi diestra, para que no seré conmovido. Por eso mi corazón se regocijó y mi lengua se alegró. Además, mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles libremente del patriarca David. Está muerto y sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Él, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mi rostro, y a mi diestra está, no seré conmovido. Hechos 2:26, por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza. Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:28, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Hechos 2:30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Padre Celestial, te agradecemos tu misericordia. Y es verdaderamente, Señor, por eso que estamos aquí esta noche. Para pedirte misericordia. No la pediríamos si no tuviéramos fe para creer que nos será concedida. Muchos han viajado a través del país, y por todas partes se elevan oraciones hacia ti para que las vidas de quienes intercedemos fervientemente esta noche sean salvadas. Señor, pedimos fortaleza para las madres y los padres de estos jóvenes. Y como entendemos que este joven ha entregado su vida a ti y desea servirte, y como escuchamos a uno de los oradores decir que quería ser ministro del Evangelio, te pido a Dios que le concedas esta oportunidad. Perdónanos nuestros pecados, limpia nuestros corazones de malos pensamientos y de cualquier obstáculo que impida que nuestra oración sea respondida por estas personas. Al leer tu palabra, sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no fallará. Oramos para que, por el Espíritu Santo, nos añadas el contexto que, esa sería tu divina voluntad en este caso, como hemos escuchado al abogado y a muchos otros hablar. Y oramos para que encontremos exactamente qué hacer a continuación. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Señor, estamos aquí para hacerlo. Haznoslo saber, Señor, a través de tu palabra. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al leer estos versículos, me doy cuenta de la gran ocasión, porque me preocupa, cuando escuché y recibí el telegrama de esa madre, ¿y si fuera mi hijo o mi hija el que estuviera sentado en esa fila? Queremos poner todo nuestro empeño en ello. Algunos dirán, bueno, hermano Branham, esa fue solo una pequeña porción de la palabra que leyó. Bueno, puede que sea cierto. Pero vean, no se trata de la cantidad de palabras. Es lo que significa. Es simplemente lo que es. La promesa de Dios. Y quiero extraer de esta noche, de este texto, o de un texto de este, un absoluto. Elegí este texto hace un tiempo, sentado en mi habitación de motel, porque creo que necesitamos algo positivo, algo absoluto al que podamos aferrarnos y saber que es cierto. En momentos cruciales como este, necesitamos algo que estemos seguros de que es correcto, algo a lo que podamos aferrarnos para saber cómo va el caso. Según Webster, un absoluto en sí mismo tiene un poder ilimitado y, principalmente, es un fin último. Y un fin último es un amén. Es lo absoluto como, ese es el fin. Eso es todo. Ahora bien, cada gran logro que ha existido en el mundo ha estado ligado a algún tipo de absoluto. No puedes hacer nada a menos que haya algo a lo que puedas aferrarte. Cuando un joven se va a casar con una joven, debe conocer el carácter de esta. O la joven debe conocer el carácter del joven, algo a lo que pueda aferrarse. ¿Será este hombre justo? ¿Será el esposo ideal para mí? ¿Me dará esta mujer en la vida lo que espero de ella, lealtad, etc.? Y luego debe ser un punto en el que puedan basar sus votos, sabiendo que hay algo que les servirá. Y por eso los traemos a la iglesia y a la palabra de Dios, para que tengan esta certeza absoluta. 10. Ahora bien, Pablo aquí, como vemos, tuvo un absoluto que mantuvo durante toda su vida después de su conversión. Una vida centrada en Cristo. ¿Y qué lugar para tener una vida absoluta, centrada en Cristo? Era una vida diferente a la que había vivido antes. Porque dijo, la vida que ahora vivo, que era diferente a la que había vivido. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 11. Y llegó un momento en que Pablo tuvo esta experiencia que lo llevó a tomar esta decisión. Pablo era un gran hombre poderoso entre los judíos y un gran teólogo, pero no estaba muy seguro de su posición. Pero un día, camino a Damasco, una luz, una columna de fuego, descendió del cielo. Y Pablo, siendo judío, sabía que esta luz, esta columna de fuego, había sido el Dios que había sacado a su pueblo de Egipto. Habían seguido esta columna de fuego. Así que, siendo judío, le dijo rápidamente, Señor, ¿quién eres?
Él lo conocía como Señor, pero ¿quién eres? Y la voz respondió desde la columna de fuego: soy Jesús, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Desde entonces, Pablo supo que el Jehová del Antiguo Testamento era el Jesús del Nuevo. Y tenía algo a lo que aferrarse, y así fue como pudo escribir ese gran libro de Hebreos. Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 12. Ahora bien, si en tu vida tienes un absoluto, haces cosas que normalmente no harías, especialmente si tienes una vida centrada en Dios. Una vida centrada en Dios hace que una persona haga cosas que normalmente no haría. Muy extrañas, peculiares. ¿Por qué es una vida cristiana tan extraña y peculiar? Es porque buscan la palabra de Dios, que es casi ajena al mundo de hoy. Ahora bien, tenemos iglesias, y tenemos organizaciones, y tenemos religión, mucha de ella en todo el mundo. En mis 7 viajes, desde que estuve aquí con ustedes en Houston, he acumulado mucho conocimiento sobre los dioses y las religiones de este mundo. Pero no es de eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un absoluto conectado con Cristo. Entonces te convierte en una persona extraña. Haces cosas extrañas. Tu pensamiento es completamente diferente al que tenías antes, porque has encontrado algo en lo que has anclado tu fe. Alguien que creó los cielos y la tierra que, su misma palabra es creativa. Un Dios que creó el mundo con su palabra, y nada es demasiado difícil para él. Así que te hace creativo porque aceptas su palabra. Y una palabra es un pensamiento expresado. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 13. Ahora bien, Pablo había llegado a tal punto que no tenía una experiencia teológica completa, pero sí un testimonio personal. Había conocido a Dios y sabía que había sido llamado por él, y nadie tenía que decirle nada al respecto. Estaba absolutamente seguro de que Dios seguía siendo Dios. Si el mundo pudiera hacer eso, y si este grupo aquí sentado pudiera recordar que Dios sigue siendo Dios, Él es tan capaz de responder en este caso como en un caso de sanidad divina o cualquier otra cosa. Él sigue siendo Dios. Y si podemos cimentar nuestra esperanza, no solo nuestra esperanza, sino nuestro pensamiento positivo en lo que Él dice, y sabemos que es la verdad. 14. Y la gente actúa de forma extraña. Parecen olvidarse del lado negativo porque han encontrado un absoluto, porque es la palabra de Dios. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás fallará. Así que, si tenemos la palabra de la promesa, no hay fallas en ella. No puede fallar. Por eso creo que eso es lo que buscan las reuniones de oración aquí. Los religiosos de Houston se interesan por las vidas humanas. Y para eso nos reunimos aquí. Para invocar un poder que está más allá de todas las leyes y poderes humanos, algo que puede cambiar los corazones de la gente como lo hizo con el faraón en Egipto. Y él es Dios. Y debemos dejar de mirar el lado negativo y empezar a mirar el lado positivo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 15. Y antes de poder tener fe, tienes que tener algo en que tener fe. ¿Y en qué más puedes confiar la fe que en la palabra del Dios vivo, lo que ha creado los poderes del Todopoderoso? ¿En qué más podríamos poner nuestras esperanzas? Por lo tanto, te hace verte diferente, actuar diferente. Estás esperando que Dios cumpla su promesa. Y cuando surgen dificultades como las que tenemos ahora, es un ancla. Es algo que te sostiene, algo a lo que estás atado. Es una promesa de que hemos sido atados a la palabra de Dios. Es como el ancla es lo absoluto para el barco en tiempo de tormenta. El barco puede estar navegando en el mar. El ancla está en el frente, descansa. Ustedes aquí en Houston, tan cerca del mar, ven llegar los barcos. 16. ¿Y por qué cargar con el peso excesivo de esta poderosa ancla? Pero, cuando llegan las tormentas, las furiosas tormentas que desgarran el mar y pueden hacer que la embarcación se estrelle o se vuelque en aguas poco profundas, se adentra en aguas profundas y suelta esta enorme ancla, tan firme que se arrastrará por el fondo del mar hasta que se enganche en la cima de alguna montaña invisible. Que esas tormentas se desaten si quieren. Tiene un poder absoluto. El ancla se sostiene en algún lugar allá, pero está firme.
Y mientras el barco y las olas lo azotan, tiene un poder absoluto porque está anclado. Así es un hombre cuando está atado a Cristo y a su palabra, y la cree. Hay un poder absoluto allí, algo que lo sostiene. 17. Un absoluto es como la estrella polar cuando estás perdido. Cuando has perdido el rumbo y quieres encontrar el camino de regreso, la estrella polar es un absoluto. Ahora bien, hay otras estrellas, pero giran con el mundo. Al girar a su alrededor, el mundo se aleja de ellas. Y sabes, la misma estrella de la mañana también es la estrella de la tarde, porque el mundo acaba de dar la vuelta. Pero hay una estrella que no se mueve, y está centrada justo en el centro de la Tierra. Y por lo tanto, es una estrella segura. Si conoces la estrella polar, siempre puedes orientarte. Pero, cuando un hombre está perdido y no sabe qué camino tomar. 18. Ahora conozco una estrella. Es más que una estrella polar. Y al estar atado y ver su presencia, sin importar cuán perdido estés o donde estés, puedes encontrar el camino de regreso con su guía. Esa es su palabra. Es la salida de todos los problemas, es el camino a la paz, es el camino al éxito. Es el camino a la vida misma. Seguir esta estrella. El Señor Jesús. Y ahora, si estás atado a esa estrella, el Espíritu Santo es la brújula que solo apuntará a la estrella. El Espíritu Santo. 19. Una brújula está magnetizada al polo norte. Y la única manera, no importa en qué tan profunda sea la selva, cuán profundos sean los matorrales a tu alrededor o cuán brumoso esté el mar, es que la manecilla de la brújula, puedes girarla como quieras y volverá a apuntar a la estrella polar. Y cuando estamos en problemas y confiamos en Cristo, hay algo seguro. El Espíritu Santo nos señalará la palabra que nos guiará a la estrella polar y a la liberación de todo lo que necesitamos. Él es nuestro absoluto. Para el hombre perdido en el desierto, la brújula es lo que lo guía hacia el exterior. Cuando estamos en problemas, solo hay una cosa. Es tan segura como la estrella polar. Mientras el mundo se mantenga en su posición y gire, la estrella polar permanecerá en su lugar. 20. Y mientras exista la eternidad, Cristo siempre será el Salvador, y la salida a cada problema, cada diferencia, cada prueba, todo. Y por lo tanto, cuando estamos unidos a Él, no nos frustramos ni nos alteramos como el mundo. ¿Qué haremos con esto? ¿Qué haremos con aquello? Parecemos como si ni siquiera estuviéramos anclados. Pero un hombre que ha anclado su alma en Cristo Jesús, su confianza en Él, sabiendo que cuando le pide algo al Padre en su nombre, Jesús dijo, yo lo haré. Eso lo resuelve. Eso lo resuelve. Es el amén, es lo absoluto, es lo máximo. Cuando Jesús dijo, pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo te la concederé. Eso sí que es lo máximo. Eso es. Todo lo que necesiten, cuando oren, crean que lo recibirán, lo tendrán. Eso lo resuelve. Eso es todo, si estamos realmente anclados y lo creemos, y lo hemos hecho nuestro absoluto. Porque Él lo hace, Él es el absoluto que nos libera de todo temor. No hay temor cuando estás realmente atado a la roca eterna. Mateo 7:7 Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Marcos 11:24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 21 El marinero no teme por mucho que las olas azoten el barco mientras el ancla se mantenga en la cima de la montaña. Claro que sí. Sabe que el barco se mantendrá a flote. No chocará contra unas rocas. No se meterá en aguas poco profundas y se volcará, porque está anclado en la cima de alguna montaña. Y cuando un hombre puede orar con fe y anclar su alma en la palabra de Dios, donde todo el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no hay temor. Que vengan, digan lo que quieran. Nuestra fe está en Dios, solo en Dios. Lo creemos. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hubo una época en que los modales en la mesa de esta nación dependían de la palabra de una mujer. Creo que se llamaba Emily Post. Ella era la personificación absoluta de los modales en la mesa. Si Emily Post decía, toma y come tus frijoles con tu cuchillo, eso era todo. Eso era todo, porque ella era la personificación absoluta de los modales en la mesa. Si decía,
Bebe tu café directamente del plato y bébelo como lo hacías, por muy descuidado que sonara, seguía siendo la personificación absoluta. Todos la respetaban porque la consideraban la personificación absoluta de los modales en la mesa. Debemos tener un absoluto, hagamos lo que hagamos. Si queremos lograr algo, debemos tener un absoluto. Hubo una época en que la palabra de Hitler era absoluta en Alemania. Dijera lo que dijera cualquier otra persona, la palabra de Hitler era absoluta. Si decía, mueren, mueren. Si decía, viven, viven. Y si decía, vamos a la guerra, no vamos a la guerra, hagamos lo que hagamos, su palabra era absoluta. Hubo una época en que, cuando Italia tenía un absoluto absoluto, era la palabra de su dictador, Mussolini. Lo que decía, dicen que su chofer llegó un minuto antes para recogerlo. Le disparó. ¿Por qué? Dijo, no te quiero aquí ni un minuto antes. Te quiero aquí puntualmente, a la hora exacta. Mira, su palabra era absoluta. Toda Italia la obedeció. Hubo un tiempo en que el faraón en Egipto era un absoluto. Pero, verán, pero todas estas decisiones que tomaron fueron decisiones humanas, y todas fracasaron. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con la palabra de Dios para la vida humana. Espero que esto sea un fundamento. Si esperamos salvar vidas humanas, debemos alinearnos a la palabra de Dios y a su plan para la vida humana. Y la única manera de encontrarlo es encontrarlo en su palabra y creerlo. Ahora bien, aquellos faraones, estuve en Egipto no hace mucho y creo que tuvieron que excavar 6 metros bajo tierra para encontrar el lugar donde el faraón se sentaba como rey de la tierra. Y los grandes Herodes y demás, a lo largo de la línea, vemos cómo sus reinos han caído y han continuado. Pero hay un reino que está por encima de todos los reinos. Es tan alto en los cielos que nunca pasará. Hay un rey sentado que, cuando toma una decisión sobre cualquier cosa y creemos en ella, es una decisión absoluta. Será así, digan lo que digan los demás. Siempre. Ahora bien, nuestra Corte Suprema es un absoluto. El fin de todos los juicios. Ahora debemos tenerla. A veces, podríamos no estar de acuerdo con su decisión, como no estuvieron de acuerdo con la de Hitler, etc., pero aún así, debemos tener esta absoluta. Y el absoluto de la nación y los juicios es la Corte Suprema. Nuestros tribunales locales pueden juzgar cualquier cosa y pronunciarse al respecto, pero la Corte Suprema lo decide todo. Debemos tenerla. Como nación, debemos tener su decisión, porque una nación está ligada a este absoluto de la Corte Suprema. De acuerdo. Todo debe tener un absoluto. ¿Sabías que un juego de pelota común tiene que tener un árbitro? ¿Qué es un árbitro absoluto? Un árbitro. ¿Y si no hay árbitro? Mira, un árbitro, no importa dónde estés parado, desde qué posición mires, y digas, fue una bola, y él dijo, fue un strike, eso fue. Fue un strike. ¿Por qué? Porque su palabra, sin importar lo que dijeran las gradas, lo que dijera a alguien más, es un strike porque él lo cantó, y él es el árbitro. ¿Y si no hubiera árbitro? Habría tanto alboroto y todo sería un caos hasta que no se pudiera tener el juego de pelota. Por lo tanto, se necesita un árbitro absoluto para tener un juego de pelota. Debe ser así. 27 Ahora bien, debe haber algo absoluto en un semáforo. Un semáforo es, más bien, algo absoluto para el tráfico. ¿Qué pasaría si no hubiera semáforo? ¿Qué pasaría si el semáforo estuviera apagado y corrieras por la calle? Y un tipo viniera por aquí y dijera, llegué primero. Tengo que pasar por allá. Y dijera, llego tarde al trabajo. Menudo atasco. Lo tendrías. Pero mira, el semáforo se estabiliza, es lo absoluto. Si la luz está verde, sigue. Si está roja, detente. Si no existiera el semáforo, tendríamos atascos. 28 Y ese es el problema en la fe cristiana hoy. Tenemos demasiados atascos. Cada uno crea su propio absoluto, mientras que nosotros tenemos un absoluto, y es la palabra del Dios vivo, que lo decide para siempre, digan lo que digan los demás. Casi hemos llegado a un punto como en los días de los jueces. Cada uno tiene su propio absoluto, pero todo fracasa, como los faraones y demás. Pero el absoluto de Dios es su palabra. Él la da, y los cielos y la tierra pasarán, pero ella nunca pasará. Me gusta eso. Ahora bien, no tenemos mucho tiempo, así que, veamos por unos momentos a algunas personas que sí entraron en crisis, y momentos en que la muerte estaba cerca, como el que nos ocupa esta noche, y tomaron un absoluto. Entrevistemos a algunos de ellos. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 29 Regresemos a una vieja historia que nos resulta familiar a todos. En los días en que el pecado se había amontonado en el mundo hasta el punto de que Dios se cansó de él, y el mundo iba a ser destruido, Dios le dio a Noé un absoluto, su palabra. Y no importaba, ese absoluto era para la salvación del pueblo. Noé sabía que el mundo iba a morir. Y Dios le dio el absoluto, y esa era su palabra, para salvar a su pueblo de la muerte. Ahora bien, ¿cuál era el absoluto para salvar a la gente de la muerte en tiempos de Noé? ¿Acaso la palabra de Dios era lo absoluto, sin importar lo que dijeran los demás, lo que dijera la ciencia? No llueve allá arriba. Podemos fotografiar la luna con nuestros instrumentos. Allí no llueve. ¿Cómo va a llover? Si Dios dijo que llovería, Dios puede poner lluvia en los cielos si así lo dice. Noé se dedicó a sus asuntos, se relajó y preparó un arca para la salvación del pueblo. Porque había un hecho absoluto dado al pueblo, que serían salvos si tomaban el camino provisto por Dios para este absoluto. Génesis 6:17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 7:1 Entonces Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 30 Entonces, después, a veces, cuando hemos aceptado lo absoluto, quisiera decir esto por los padres de estos niños, de lo que quiero contarles en un momento. Ahora bien, sí, a veces, cuando lo hemos aceptado, somos puestos a prueba para ver si realmente lo creemos. Nosotros, Dios suele hacer eso, y Dios obra, Él no puede cambiar su programa porque su palabra es Él mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que siempre es Dios. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 31 Cuando se le pide actuar en una escena y la decisión que toma, siempre debe permanecer firme en ella. No puede cambiarla, porque es infinito. Ahora bien, yo puedo cambiar mi decisión, tú también, porque somos finitos. Por lo tanto, cometemos errores. Pero Dios no puede cambiar su decisión, porque es infinito y su decisión siempre es perfecta. No puede decir, me equivoqué y cambiaré mi decisión, porque eso demostraría que Dios puede cambiar, y Dios no puede cambiar. Su palabra tampoco puede cambiar. Él es el mismo siempre. Salmo 147:5 Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 32 Así que Dios le dio a Noé una prueba después de aceptar su absoluto. Noé entró en el arca. Dios cerró la puerta tras él. Sin duda dijeron, mañana habrá nubes negras, truenos y relámpagos, y lloverá. Pero, ¿sabes? Al día siguiente el sol salió tan brillante como siempre. Me imagino a los creyentes dudosos que dijeron, subiremos. El anciano podría haber tenido razón. Así que tal vez la ciencia se equivocó al pensar que podría llover allá arriba. Pero recuerda, nunca había llovido. Pero al segundo día, el sol brilló como siempre. Al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto y hasta el séptimo. Pero Noé había subido al aposento alto para poder observar el cielo. Y en esa séptima mañana, cuando llegó un momento en que la gente había rechazado el camino absoluto de Dios para la salvación, para salvar la vida de la gente, la lluvia comenzó a caer y las alcantarillas se llenaron. Y el barco empezó a subir, y Noé y los demás se pusieron a salvo. Claro, porque confiaban en la palabra de Dios, en lo absoluto, en la promesa de Dios. No importa lo mal que parezca ni lo oscuro que se ponga, sigan creyendo en lo absoluto. Génesis 7:16 Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le mandó Dios. Y Jehová le cerró la puerta. 33 Moisés, ¿por qué? Él intentó salvar la vida de esos pobres hebreos. Y estaban casi tan mal, o igual de mal, como estos dos niños que intentamos salvar esta noche. Eran esclavos y los mataban al azar, cuando querían.
Y Moisés sintió en su corazón que esa no era la voluntad de Dios. Así que intentó hacerlo mediante la educación, intentó hacerlo por su cuenta. Y descubrió que fracasó miserablemente. Él mismo hizo algo que no estaba bien, porque le quitó la vida a otro hombre. Y eso no estaba bien. Luego se fue al desierto y permaneció allí 40 años. Pero un día, mientras pastoreaba ovejas en la parte trasera del desierto, vio una luz en una zarza. Y cuando Moisés se acercó a la luz, la voz de Dios le habló desde la columna de fuego que yacía en la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Aquí estoy, Señor. Y él dijo: Quítate el calzado, porque el suelo que pisas es santo. He escuchado los gemidos de mi pueblo. He escuchado sus reuniones de oración. He recordado que les hice una promesa. Caramba, si eso no debería encender los corazones de los creyentes cristianos esta noche. Yo soy Dios. Recordé que lo prometí. Qué bíblica era esa voz. Y él dijo: Moisés, te envío allá para liberarlos. Y Moisés. Éxodo 2, 12. Y él miró a una y otra parte, y viendo que no había nadie, mató al egipcio, y lo escondió en la arena. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 5. Y él dijo: No te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, 7. Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias. Hechos 7, 24. Y viendo a uno que era agraviado, le defendió, y vengó al oprimido, hiriendo al egipcio. Hechos 7, 30. Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. Hechos 7, 33. Entonces el Señor le dijo: Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Hechos 7, 34. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Y ahora ven, te enviaré a Egipto. 34. Claro, como dije al principio, cuando se acepta ese absoluto de Dios, se hacen cosas que, bueno, a veces resultan ridículas a la vista del pueblo. ¿Se imaginan a un hombre que huyó de los egipcios? A la mañana siguiente, después de ver este absoluto, esta palabra de Dios le habló con un testimonio positivo. Porque era la palabra, la promesa estaba ahí. Y una vindicación del gran Dios de la creación. Cómo realizó un milagro en presencia de Moisés y demostró que era un Dios de la creación. 35. Y a la mañana siguiente Moisés tomó a su esposa y la montó en una mula con un cabrito a cuestas. Ya de 80 años, con la patilla hasta la cintura, la calva brillante, con un bastón torcido en la mano, descendió hacia Egipto gritando con todas sus fuerzas. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a tomar el control. ¿Tomar el control? Una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? Tenía una certeza absoluta. Tenía algo. Tenía la palabra de Dios en la que podía apoyarse. Un hombre de 80 años con una mula y un bastón en la mano. Eso era todo lo que tenía, como una invasión de un solo hombre a la Rusia de hoy. Pero descendió y tomó el control porque tenía una certeza absoluta. Había hablado con Dios. Había escuchado la voz de Dios. Y lo cierto es que lo hizo. ¿Cierto? ¿Por qué? Eso lo acompañó todos los días de su vida. Era una certeza absoluta. Éxodo 4, 20. Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Nadie tiene derecho a subir al púlpito a predicar el evangelio a menos que haya pisado esas arenas sagradas, donde ningún agnóstico ni incrédulo puede justificar la existencia sobrenatural de Dios. Jesús no permitió que sus discípulos predicaran. Por mucho que lo conocieran, debían ir a la ciudad de Jerusalén y esperar hasta ser investidos con poder desde lo alto. Debían tener esa experiencia. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 37. Moisés, sabiendo que era profeta, sabía que había sido levantado para este propósito. Pero sin ese contacto personal, esa certeza absoluta, algo que le demostraba que cuando fuera allí, liberaría a este pueblo, nunca volvió a ser el mismo. Fue allí porque tenía la certeza absoluta e hizo exactamente lo que Dios le dijo.
No hubo temor en su corazón cuando arrojó las serpientes, o las varas, y se convirtieron en serpientes. Y los impostores carnales surgieron con su tipo de ministerio y arrojaron, e hicieron lo mismo que Moisés había hecho, exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. No le quedó más remedio que detenerse y contemplar la gloria de Dios. Entonces descubrimos que Dios tomó su serpiente y se comió al resto. Así es como se hace. Estaba seguro de que el Dios que le dijo que hiciera esto, podría cuidar de él en esa difícil situación. Éxodo 7, 10. Y Moisés y Aarón entraron ante Faraón, e hicieron como Jehová les mandó. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, la cual se convirtió en serpiente. Éxodo 7, 11. Entonces llamó también Faraón a los sabios y a los hechiceros, y también a los magos de Egipto, y a sus encantamientos hicieron lo mismo. Éxodo 7, 12. Porque cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. 38. No podemos esta noche, basándonos en ese joven que entregó su corazón a Cristo, afirmar con certeza que Dios puede hacer posible lo imposible. Él puede cambiar el corazón de los jueces. ¿Por qué nos desesperamos por otras cosas? Tomemos primero a Dios. Volvamos a la promesa. Dios prometió que lo haría. Así que recuerden, Moisés siempre fue una persona diferente porque tomó la palabra de Dios y la creyó. Y se le confirmó una promesa. ¿A cuántos podríamos nombrar? No tenemos tiempo. 39. Al escribir mis notas hoy, escribía sobre Daniel, sobre cómo era, lo que era una pena capital para él orar a cualquier otro Dios. Pero él había estado en conexión con Dios y sabía que Dios podía cuidar de él. Los niños hebreos serían arrojados a un horno de fuego y quemados con un calor 7 veces más intenso que el que jamás se había calentado en el horno. Eso, los niños hebreos creyeron en Dios. Dijeron, nuestro Dios puede librarnos de este horno. ¿Por qué? Tenían una certeza absoluta. Tenían la palabra de Dios. Y el Dios que pudo librar a esos niños hebreos de la celda de la muerte de un horno de fuego, ¿cuánto más puede liberar a este pequeño niño judío que yace allí en una celda de la muerte? ¿Cuánto más es Él? Sigue siendo el mismo Jehová Dios de siempre. Nosotros, como el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta de que el mismo Dios vive hoy, ayer, hoy y siempre, el mismo. Entonces los cristianos pueden aferrarse a la mano inmutable de Dios y cambiar toda la situación. La oración cambia las cosas. Eso es lo que queremos hacer. Daniel 3, 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 40. ¿Qué podemos decir de Josué? ¿Cómo cruzará el Jordán? Parece que Dios era un militar extraño, justo en abril, cuando las aguas subían tanto. Pero le dijo a Josué, toma el arca y avanza. Eso fue todo lo que tuvo que hacer, y Dios desvió el Jordán y secó el terreno, y cruzaron y fueron liberados. ¿Cómo fue? Con razón Josué dijo, por mí y por mi casa serviremos al Señor. Como David, ese gran patriarca. ¿Cuánto nos gustaría hablar de él? No tenemos tiempo. Pero, en muchas ocasiones, como escuchamos a alguien hablar hace unos momentos sobre David y su pecado. Pero cuando todo fue perdonado, cuando iba a la batalla, lo que en el mundo llamamos la suerte estaba echada, y la oposición era grande, y David se quedó allí bajo el árbol sudando la gota gorda hasta que oyó el sonido que se filtraba entre los moreras, entonces fue diferente. David se levantó y continuó, porque tenía la certeza absoluta de que era Dios quien actuaba delante de él. ¿Acaso no podemos orar con fe para que Dios llegue a esa junta de libertad condicional? Claro que sí. Creemos que podemos si nos aferramos a esa certeza absoluta. Josué 3, 6. Josué habló a los sacerdotes, diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y pasaron delante del pueblo. Josué 3, 16. Las aguas que descendían de arriba se detuvieron y subieron como un montón muy lejos de la ciudad de Adám, que está junto a Saretán. Y las que descendían hacia el mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron cortadas. Y el pueblo pasó directamente hacia Jericó. Josué 3, 17. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes en seco en medio del Jordán. Y todo Israel pasó en seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 2 Samuel 5, 24 Y cuando oigas sonido de marcha en las copas de los sicómoros, te moverás entonces. Porque entonces saldrá Jehová delante de ti para herir el campamento de los filisteos. 1 Crónicas 14, 15 Y cuando oigas sonido de marcha en las copas de los sicómoros, entonces saldrás a la batalla. Porque Dios habrá salido delante de ti para herir el campamento de los filisteos. 41 Como Abraham llamó a las cosas que no eran como si fueran, porque tenía una promesa absoluta de Dios. Que Dios le daría un hijo con Sara. Y cuando ella tenía 100 años, o él los tenía, y ella 90, él no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se mantuvo firme, alabando a Dios. Y afirmamos ser hijos de Abraham, cuando tenemos la Biblia escrita desde los días de Abraham, y todos los testimonios que hemos tenido. Que Jehová cumple su palabra. Que Cristo es el Hijo de Dios, es mediador entre el hombre y Dios, y no hay otro mediador fuera de él. Y prometiendo, si le piden algo al Padre en mi nombre, les será concedido. Y afirmamos ser hijos de Abraham, cuando Abraham llamó a las cosas que eran como si no fueran, porque creyó en Dios. Absolutamente. Lo creo con todo mi corazón. Pablo la vida centrada en Cristo era su absoluta. Lo ataba. Mateo 7, 7 Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 16, 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 14, 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Romanos 4, 17 Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4, 20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 1 Timoteo 2, 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 42 Cristo fue el absoluto de la resurrección, como leemos aquí. Dijo: Dios juró a David que no dejaría su alma en el infierno. Un juramento es el fin de toda contienda. Y juró que no dejaría su alma en el infierno, sino que la resucitaría. Y por lo tanto, confió en Dios y fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo porque creyó en Dios. Cuanto más, al dar el ejemplo, podemos aceptar lo absoluto si Cristo pudo aceptarlo con esa única promesa. ¿Cuánto más podemos aceptarlo con miles de promesas? Y con la sangre de Jesucristo presente para limpiar nuestro camino y guiarnos a través de ese gran abismo de pecado que nos separaba de la incredulidad de Dios, y llevarnos directamente a su presencia para hablar con Él, ¿cuánto más podría ser? Sí, necesitamos un absoluto. Salmo 16, 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Hechos 2, 31 Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 1 Juan 1, 7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 43 Estoy pensando en uno ahora mismo, y para terminar, sería George Washington. Cuando Estados Unidos era joven y luchábamos por la vida de esta gran nación que tenemos, George Washington era cristiano. Era creyente. Y allá en Valley Forge, me dicen que los soldados estadounidenses solo tenían, aproximadamente un tercio de ellos llevaban zapatos, y el invierno era frío y el clima cero, y el río congelado y desbordado, y los británicos al otro lado, y la vida de esta pequeña nación estaba en juego. ¿Qué hizo? Era cristiano. Salía de noche, se arrodillaba en la nieve y rezaba hasta que el agua le llegaba a la cintura. Y se quedó allí orando hasta que recibió la respuesta absoluta, la respuesta de Dios, de que Dios le daría la victoria. Y al día siguiente en Valley Forge no le importó. Cruzó el Delaware, abriéndose paso a través del hielo con soldados medio vestidos, medio congelados y con los pies descalzos en la nieve. Y lo tomó cuando 3 balas de fusil le atravesaron el abrigo. ¿Por qué? Confiaba en la certeza de una oración contestada. Amén. Los orígenes mismos de nuestra nación se basan en tal cosa. ¿Qué les pasa hoy a quienes dicen ser cristianos? ¿Por qué nos preocupamos en una hora como esta? No nos preocupemos. Seamos soldados. Sí, Señor.
Oró hasta obtener la respuesta. Entonces, ni río turbio, ni soldados descalzos, sin importar las circunstancias, pudieron resistirlo porque Dios lo había dicho. Ni siquiera una bala de un rifle enemigo pudo matarlo. Ciertamente. ¿Por qué? Había tenido una reunión de oración. Recibió la respuesta. Qué bien estuvo una noche cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel y lo iban a matar a la mañana siguiente. Iba a morir bajo la pena capital, como este pequeño judío va a morir ahora. ¿Pero qué hicieron? Hicieron lo mismo que nosotros aquí en Houston intentamos hacer. Organizaron una reunión de oración en la casa de Juan Marcos. Mientras oraban, el ángel del Señor fue a la prisión y abrió las rejas, y las puertas y más allá, y sacó a Pedro, y lo llevó directamente a la reunión de oración. Creo esta noche que ese mismo Dios vive. Si Él no es el mismo Dios, entonces algo anda mal. Ciertamente. ¿Qué se hizo? Por una reunión de oración, por cristianos fieles que creían que Dios libraría a su hermano de la pena capital. Eran cristianos que se quedaron toda la noche, postrados sobre sus rostros, clamaron y oraron. Hechos 12:4 y después de prenderle, le puso en la cárcel, y le entregó a 4 cuaterniones de soldados para que le guardasen, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Hechos 12:7 y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:10 y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió espontáneamente. Y saliendo, pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. 46 Como oí hace un rato a un ministro decir que iba a llorar toda la noche, el problema es que hoy la gente se desanima. Se cansan, les da sueño. Apenas pueden sentarse durante un servicio de 10 minutos. Algo anda mal. Si amas a Dios, bueno, deberíamos estar ocupados. Deberían ser nuestras esperanzas, nuestros deseos, debería ser todo lo que hay en nosotros, debería estar en el amor de Cristo. Amén. Nos sentamos tan perezosos. Nos sentamos tan despreocupados cuando el mundo muere bajo nuestros pies. Así es. La vida de los hombres se desvanece sin Dios, y nosotros nos quedamos tan despreocupados. Mientras pertenezcamos a la iglesia, eso es todo lo que creemos que marca la diferencia. Hace unas semanas, hablaba de la venida de Cristo en cierta iglesia. Después, alguien me encontró en la parte de atrás y me dijo, hermano Branham, asusta muchísimo a la gente. Le pregunté, ¿por qué dice eso? Me respondió, bueno, estás hablando de la venida de Cristo. No quiero oír esas cosas. Tengo un niño pequeño que criar. Tengo una niña en la escuela. Pues, dije, la venida de Cristo es lo más glorioso que puedo imaginar. Ciertamente. La Biblia dice, todos los que aman su venida. Ay, por el día en que este viejo mortal asuma la inmortalidad, y este lacayo en el que vivo sea transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y tenga un cuerpo como el suyo. Debería ser el anhelo de la iglesia. Debería ser cada hombre y mujer ardiente, predicando en las calles y por todas partes, tratando de salvar almas. Ciertamente. 1 Corintios 15:52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me pregunto si realmente nos hemos apegado a ese absoluto que decimos ser. ¿Estamos mirando la estrella de la mañana correcta? Si solo confiamos en nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestra afiliación, a medida que el mundo cambia, cambia con ella, una y otra vez. Pero hay una estrella que nunca cambia, hay algo que nunca puede cambiar, Dios. Dios no puede cambiar, su palabra no puede cambiar, su Biblia no puede cambiar. Y si un hombre nace del Espíritu de Dios con Cristo en él, cada promesa se acentúa con un amén. Así es. Ciertamente. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Claro, una reunión de oración es lo que necesitamos. Debemos ser cristianos. Todos los cristianos deben usar este mismo absoluto, la palabra de Dios.
La palabra de Dios es el apoyo del cristiano. Jesús dijo en su palabra: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces podéis pedir lo que queráis, y os será hecho. Piénsenlo. ¿Qué más absoluto querríais? ¿En qué podríais confiar más que en algo así? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces pedid lo que queráis. Entonces, pidamos a Dios que obre en el corazón de ese juez o de esa junta de libertad condicional, y que saque a ese pequeño de la celda de la muerte. Si lo pedimos con fe, creyendo, en estas reuniones de oración, lo conseguiremos. Eso es, simplemente creo en Dios así. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 50. Mi fe en Dios, por eso estoy aquí esta noche. Por eso cancelé algo más y vine. Y tengo que conducir cientos de millas esta noche de regreso a Tucson, Arizona, porque vengo a poner mi fe junto a la de ustedes. Ese es un hombre, es un alma que yace allí, es alguien necesitado. Y los cristianos debemos despertar a la realidad de una fe genuina. Vincularla con la palabra de Dios y suplicar esa promesa. Sí, Señor. Oh, Dios mío. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis, y luego también. Si el pueblo que lleva mi nombre se reúne y ora, entonces yo iré desde el cielo. Reunión de oración, eso es todo. 2 Crónicas 7, 14. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Creo en hablar con abogados, jueces, juntas de libertad condicional o lo que sea. Está bien. Pero, hermano, si tu esperanza no está ligada a algo más que a la mente carnal, mejor dicho, a la mente humana, seguro que te decepcionarás. Pero si puedes atar tu fe a un lugar que conoces, y permanecer allí y orar hasta que Dios te responda, y sabes que lo tienes en tu corazón, algo sucederá. He visto a los muertos resucitar de la funeraria, he visto los ojos de los ciegos abrirse, los oídos de los sordos destaparse. He visto casos de cáncer, como psicomas, cáncer, lepra, sanados por el poder del Dios Todopoderoso porque tuvieron fe para creer que el Dios que hizo la promesa podría cumplirla. Esa es la fe genuina y real, como la que tuvo Abraham. 52. Quédense ahí y oren. No solo agacharse y decir: Dios, libera al pobrecito y envíalo a casa. A todos nos gustaría. Pero quedémonos ahí hasta que algo suceda. O, cuando algo suceda, esa seguridad podría recaer sobre este pequeño grupo de personas sentadas en este auditorio esta noche, podría recaer sobre nosotros aquí mismo. Suficiente fe y poder de Dios, si pudiéramos orar hasta alcanzar ese límite, hasta que ese absoluto caiga, esa misma columna de fuego que Ted Kipperman tomó aquí en Houston, con una cámara, hace 12 años. Él está aquí esta noche, tan grande como lo fue entonces, para liberar a ese niño si tan solo lo creemos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo creo con todo mi corazón. Por eso estoy aquí para ofrecer mi oración con todos ustedes para que Dios les perdone la vida. Entonces, si pudieras orar hasta obtener una respuesta, recuperar la seguridad, como la tuvo Washington, Juan Marcos, Daniel, Moisés, hasta tener un absoluto, algo a lo que sabes que puedes aferrarte, entonces sobre este absoluto edificaré mi iglesia, y todos los tribunales del país no podrán resistirse a eso. Así es. Sobre eso, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53. El mismo Dios que pudo tomar a un judío narigudo como Pablo, enojado y dispuesto a condenar a muerte a todos los cristianos, y pudo transformarlo y convertirlo en un cristiano bondadoso, ese mismo Dios vive esta noche. Puede cambiar la ley en gracia en cualquier momento que se le ocurra. Aleluya. De todas formas, me van a llamar santo, así que mejor me pongo a ello ahora mismo. Creo en ese Dios. Amén. Sí, Señor. 54. Entonces, en Marcos 11, 22, después de orar, dijo: de cierto os digo, tened fe en Dios. Os digo que si a este monte le decís: muévete, cuando ese absoluto te llegue, cuando seas ungido con ese espíritu que trasciende todo control científico,
Antes de que existiera un átomo o una molécula, ese que lo creó todo, y cuando tu alma esté anclada en eso, nada podrá detenerlo. Así es. Dile a este monte, muévete y no dudes en tu corazón, sino cree que lo que has dicho se cumplirá, y lo que has dicho se cumplirá. Si eso no es un absoluto al que aferrarse. Ciertamente lo es. Así es, un absoluto. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 55. Ahora bien, una nación tiene un absoluto, su vida familiar tiene un absoluto, en todas partes. Si alguna vez va a lograr algo, tiene que tener un absoluto. Agradecemos a este abogado, agradecemos a todos los demás hombres, a este excelente capellán de California, y qué mensaje tan maravilloso. Y a nuestro hermano que intentó tomar el dinero y todo para intentar ayudar a esta pobre mujer y a sus hijos a liberarlos. Todo eso está bien, y lo apreciamos, y estoy a favor. Pero hay algo más allá de eso, amigos, al concluir esta reunión esta noche. Debemos vincularlo a un absoluto. Una reunión de oración ante Dios que enviará la liberación del mismo Jehová Dios, tan Dios esta noche como lo fue entonces. Aleluya. ¿Lo creen? Pongámonos de pie entonces, y formemos esta noche una reunión de oración aquí hasta que se cumpla un absoluto. Levanten las manos ante Dios, oren hasta que toquen fondo, hasta que un absoluto llegue a sus corazones. Señor Dios, envía tu Espíritu Santo y libera a esos niños de allá, Señor. Están en las regiones de las sombras de la muerte. Algo está por suceder, Señor, y oramos para que estas reuniones de oración sean un fuego. Te creo, Señor. Lo acepto. Creo que liberarás a esos niños. Concédelo, Dios Todopoderoso. Nosotros, tu Iglesia, te lo pedimos por Jesucristo. Amén.